Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de ¿Qué IA está pasando? Mi nombre es Rodrigo Rojo y hoy me encuentro junto a Sebastián Cisterna. Seba, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos hoy día? Y vamos a hablar de una cosa que a mí me ha quitado harto el sueño últimamente, porque en las clases que hacemos y en algunas charlas que he dado, ha tocado mucho el tema de ¿pero cómo uso esto en el negocio? ¿Cómo ocupo la inteligencia artificial en el día a día para ser más productivo, para optimizar, ¿cierto? Para cumplir la promesa que han dicho básicamente, que la IA iba a darnos superpoderes y hacer que fuéramos muchísimo más productivos? ¿Será realmente tan así? De eso vamos a hablar hoy. Y quería partir preguntándote, no sé si quieres que te tire la pelota, pero ¿cuál ha sido tu experiencia usando herramientas o recomendando herramientas a las empresas? Hemos hecho hartas charlas como a empresas, algunos cursos in company, y en general la impresión primero es como un asombro, que general la gente como que se asombra harto, sube las expectativas y es como wow, no sabía que esto podía hacerlo, etcétera. Y inmediatamente la persona pasa de 0 a 1000. Inmediatamente pasa de no sabía que esto existía a quiero que me haga todo. ¿Sabes? De como que si lo Hipeado al llevamos máximo. Absolutamente. O sea, si lo lleváramos como a otra dimensión, pasaría ahí de como, oh, no sabía que las máquinas podían imprimir en 3D a me podía imprimir un castillo. Como en un intervalo como de 2 segundos, ¿cachai? Y por lo Perfecto. mismo, cuando pasa eso es como, le tenéis que decir la realidad, que hoy día la inteligencia artificial no puede construir ese castillo, lo que puede hacer es construir muy buenas paredes y después tú tienes que juntar las paredes, o puede construir muy buenas estructuras y tú tienes que construir mover esas estructuras y definir dónde van. Entonces, aún la inteligencia artificial necesita mucha supervisión, necesita mucha experiencia. Y entre más compleja es la plataforma, más se nota la diferencia entre lo que es saber ocuparla y lo que no es saber ocuparla. Entonces, si bien te acelera muchas cosas, la inteligencia artificial aún sigue siendo un intermediario. Y esa es la gran conclusión que he tenido con algunas de las empresas. No sé si a ti te ha pasado lo mismo. Me pasa que como que piensan que esto primero que es magia, ¿cierto? Que es como, oh, va a solucionarlo todo, voy a poder echar a mucha gente, que me lo han dicho. Pero sí, lo que me he dado cuenta, y la otra vez veía una súper buena clasificación, que hay como dos ejes. Hay un eje que tiene que ver con el nivel de autonomía que tiene la herramienta, por un lado, que tiene que haber un human in the loop, que le dicen, un humano dentro del proceso, ¿cierto? Ya Ujú. sea dándole el input o corrigiendo, o etcétera. Y los full autónomos, que en el fondo son esta promesa de que la IA lo va a hacer todo, el señor IA, ¿cierto? Y el otro eje, que tiene que ver en el fondo con que esta herramienta está integrada en los software, es como una feature que viene en las herramientas, o es como un asistente general. Entonces, como que en esta clasificación, en estos cuadrantes que se montan, hay uno que es el que yo creo que es el que debiésemos ocupar todo, que es el del asistente, que no es Sí. autónomo y que no está integrado en ninguna solución. Entonces lo puedes ocupar como un generalista, ¿cierto? Que vendría siendo un chat GPT, un Bard, que tú le puedes consultar distintos temas y te va a ayudar, ¿cierto? Que hemos visto cómo eso te ayuda a hacer código con el Advanced Data Analysis, te sirve para dibujar con DALI 3 y un montón de otras cosas. Y por el otro lado, el otro que he visto que ha funcionado mucho, pero que ahí depende de cada solución cómo lo integran, es cuando lo integran como un copiloto, como el Windows Copilot o nuestros amigos de CodeGPT, que les mandamos un saludo. O también, por ejemplo, las funciones de IA que han incorporado distintos software, no sé, como Canva o Photoshop, que han empezado a agregar funciones dentro del Sí. software, que la única tarea que hacen es resolver un problema en particular. Yo creo que estas dos categorías es donde actualmente sí podemos meternos más y aplicarla en el negocio, porque de alguna forma también tenemos el control de lo que podemos hacer con ella, pero no son mágicas porque igual alguien las tiene que ocupar, alguien tiene que darles el prompt, alguien tiene que tener la idea de qué quiere lograr para poder ocuparlas para generar ese output. Sí, de hecho en ese sentido me acuerdo hace poco en uno de los cursos que estoy haciendo él me decía, oye, pero este curso sería genial si pudieran vender mi agencia. O sea, era una marca donde los que estábamos capacitando eran los equipos de marketing. Y para los que no conocen mucho de marketing, en general los equipos de marketing, ellos dentro de la empresa administran como las campañas, administran las páginas de redes sociales, pero no ejecutan esa acción. O sea, en general ellos no son lo que hacen la imagen para las redes sociales, lo delegan a través de comprar un servicio a un proveedor que se encarga de esa parte más operativa y esa parte son las agencias. Entonces nos decían como, ok, me encanta lo que estoy viendo, es muy entretenido, fascinante saber cómo esto va avanzando, pero al fin y al cabo igual yo tengo que pedirle muchas de estas cosas hoy día a la agencia, entonces sería genial que esas agencias fueran las que se estuvieran capacitando con nosotros. Y me quedé pensando en eso y sí, hay mucho de eso. Yo creo que hay una cosa que vamos a conversar definitivamente durante este podcast, es el tema de, hay una parte de cómo
o esto facilita la operación, pero también coloca un montón de desafíos estratégicos. Y en la parte de operación, efectivamente, creo que las agencias tienen mucho que contar y mucho de aprender. Así que si usted es de una agencia, llámenos. Acá estamos para que podamos ayudarlos con cursos in company. Pero la parte estratégica yo creo que también es un desafío importante y bien interesante para los perfiles de negocio, ¿no? Como que hoy día, a diferencia de lo que ha pasado en muchos años, tenemos esa necesidad de que está avanzando el mundo muy técnicamente al punto de que ya la parte de la gente que se dedica 100% a negocio, los CEO, los CFO, etcétera, igual tienen que saber de esto. Estamos empezando a entrar ahí. Sí, y ahí me pasan dos cosas con respecto a eso. Uno, que tiene que ver efectivamente con lo que mencionas de que para adoptar la tecnología, ¿cierto? La tienen que adoptar los equipos que las van a usar. Pero para que tengan el desafío real de querer ocuparla, tiene que haber una decisión corporativa estratégica de queremos incorporar este tipo de soluciones en el negocio. Porque si no lo Claro, terminan tiene que ocupando haber... como a la mala, ¿cierto? Exactamente. O sea, tiene que haber un Y sponsor, digamos, de esta iniciativa. claro, tiene que haber como el típico así como, no, ocupemos esto, un gerente de área, el CEO o una decisión ya más del grupo arriba, para que en verdad todos digan, sí, ¿cómo incorporamos inteligencia artificial en este proceso de negocio? ¿Cómo mejoramos esta parte que estamos haciendo acá? ¿Cómo mejoramos cómo hacemos imágenes? ¿Cómo ganamos velocidad? Eso es un componente. Pero el segundo componente creo que también tiene que ver con que efectivamente cuando vemos que una organización no tiene este empuje, al final hay otra que sí lo tiene, ¿cierto? Hay empresas que ya están adoptando inteligencia artificial hoy en día. Entonces ya empiezas a tener diferencias en la propuesta de valor cuando te comparas con un rival que está acelerando con esto porque lo está adoptando. Y ahí no es necesario que digan como, no, yo ocupo solución súper técnica o estoy creando un software interno. No, no, no. Es cómo mejoro aquellos procesos que son lentos en mi organización hoy. ¿Cierto? ¿Qué herramientas puedo ocupar para mejorar la forma en que estoy trabajando, para automatizar ciertos procesos que son lentos? Y claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de la generativa usualmente, porque es la que hemos hablado todo este año, ¿cierto? Por algo Claro. nace el podcast. Pero hay otras soluciones que corresponden a la categoría, como temas de Machine Learning, temas de Deep Learning, que también a veces son mejor solución para el caso de negocio que conseguir una herramienta de generación. Entonces, lo importante es que haya Sí. know-how. Y si el Sí, ya. CEO, o el gerente general o el equipo de arriba no conocen y no cachan de lo que está pasando, difícilmente van a poder entender el valor estratégico que estas herramientas están empezando a tener. O sea, los gerentes generales y los CEO y todo eso tienen que saber qué ya está pasando. Por eso tienen que escuchar este podcast, recomiéndeselo, mándenselo a su amigo favorito que es gerente en una empresa. Ok, vamos a ponernos un poquito más en la práctica, Yoyi. Yo quiero empezar a traer unos ejemplos para poder decirle a la gente cómo puede empezar a aplicar esto a los negocios. Y quiero conversar contigo de cómo estamos ocupando inteligencia artificial para algunos procesos de negocio actualmente. ¿Cómo le podríamos recomendar algunos casos de uso que hemos visto a la gente en su casa de que pudieran empezar a aplicar con sus respectivas organizaciones? Buenísimo, buenísimo. Mira, yo quiero partir con una que va a sonar súper obvia. Perdóname, gente en su casa, pero es que de verdad, si no estás ocupando ChatGPT o alguno de sus clones, ¿cierto? Mm. Te estás quedando atrás. No necesariamente por el valor que te pueda entregar, pero sí para entender todo este mundo, que es la primera y la mejor puerta de acceso para entender cómo funciona, qué ya está pasando, cómo funciona este tipo de tecnología, para que puedas abrir la mente un poquito y ponerte creativo y decir, ah, y si hago esto otro, ¿cierto? Que es lo que ha pasado. Desde diciembre, cuando sale ChatGPT, en diciembre del año pasado, a la semana siguiente había gente así como, voy a hacer cosas, y empezaron a salir, y tú empezabas a ver cómo se desarrollaban tecnologías que ocupaban el motor de ChatGPT por detrás para hacer cada vez más cosas y más cosas y más cosas, y no paraban. Yo no veía, no sé, páginas web como Product Hunt, ¿cierto? Que salen como ranking de herramientas, y todas las semanas empezaban a salir herramientas con inteligencia artificial, que al final era una herramienta que le metieron ChatGPT por detrás para solucionar un problema, ¿cierto? Que ya tenían dentro del producto, o productos nativamente digitales, ¿cierto? De inteligencia artificial, y empezó a crecer y a crecer y a crecer, pero al final del día, si no sabes cómo ocupar ChatGPT, que es el más simple, porque todos sabemos, iba a decir todos sabemos leer, pero en verdad todavía hay gente que no. Pero súper funable. Pero efectivamente es una interfaz que es conocida, que todos sabemos ocupar, todos sabemos mandar un mensaje, un chat. Entonces, no hay barrera de entrada. Para cualquier persona que ha ocupado Messenger, Facebook o ICQ en los últimos 25 años, no hay barrera de entrada para ocupar ChatGPT, excepto tener una conexión a Internet.
Entonces, eso ya es un tema que te habilita. Y luego, obviamente, ver cómo lo podemos aplicar para el negocio, qué cosas puedo hacer, qué cosas me puede ayudar, en qué procesos me puede ayudar. Y ahí en particular a mí que trabajo en el tema de marketing, una de las cosas que más me ha servido es para tirar ideas creativas para los textos, para redes sociales o para los títulos de los videos de YouTube o para cosas de ese estilo, donde claro, yo algo sé de copywriting y le hago empeño, pero después lo que hago es pasarlo por ChatGPT y decirle, amplía esto, dame más ideas, dime los contras de esto, cuál crees que es mejor, y hacer una lluvia de ideas que normalmente de repente acá no tengo a nadie más conmigo en este escritorio trabajando. Entonces, con ChatGPT me apoyo en eso y luego, de las alternativas que me da, elijo aquellas que considero mejores y de repente las mezclo entre sí, porque al final, de nuevo, yo soy el que va a terminar posteando, no ChatGPT. Entonces lo puedo ocupar para aumentar un poco, ¿cierto?, las opciones, a ponerme un poquito más creativo, o de repente estoy bloqueadísimo y le digo, dame 10 títulos para. Entonces ahí me ha servido mucho y es un caso en que lo puedo ocupar en el día a día, en la labor que hago. Y ahí ChatGPT tiene como esa dualidad de que es una herramienta fácil de usar, pero también eso, por lo mismo, como es fácil de usar, como que la gente cree que la sabe siempre usar bien. Y creo que en esa dualidad, ahí nosotros acabamos de publicar algo en nuestro sitio, evoacademy.cl, un libro electrónico que se llama ChatGPT para principiantes, en el cual te contamos como a todos aquellos tips que te sirven como para mejorar tu uso de ChatGPT desde el inicio, desde la parte más básica. Porque de repente creemos que lo sabemos ocupar, pero no necesariamente es verdad. Y una de las cosas que les puedo hacer como tirar, como para que después vean si les gusta y puedan encontrar más de esto en el libro, es que hay algo que se llama la cadena de pensamiento, ¿ya? Que es un tip que mucha gente, incluso ahí salió un libro, o sea, salió un paper la semana pasada en el cual validaba que la cadena de pensamiento en general sirve para ChatGPT y otros robots de inteligencia artificial generativa, como decirle a esto que haga este proceso. ¿Cuál es este proceso? De que tú le dices a ChatGPT o a otras de estas herramientas similares de que te digan paso a paso lo que están pensando para poder producir tu respuesta. Entonces, hay diferentes maneras. En el libro colocamos algunos ejemplos que uno puede tomar y copiar y pegar. Pero básicamente el robot te va diciendo, oye, ahora voy a hacer esto, después voy a hacer esto otro, después voy a hacer esto otro y finalmente esto. ¿Ya? Y te va describiendo la tarea y al describirla entiende mejor cómo ir construyendo la siguiente. Simplemente porque este es un modelo de probabilidades. Cada escenario toma en cuenta lo que estaba antes para poder generar el siguiente. Entonces, al hecho de que él va construyendo su propia respuesta por partes, hace que sea mucho más preciso. Y en esta guía hay algunos prompts que ustedes pueden tomar para poder desarrollar eso, ¿ya? Yo en lo personal ocupo esto, por ejemplo, cuando quiero llegar a una idea mucho más precisa. No cuando estoy tirando muchas ideas como en tu caso, sino que cuando ya tengo una idea y quiero como ir a la solución. En general le pido de que me elabore soluciones pensando en el paso a paso, porque así llega a una solución mucho más pensada, mucho más analizada, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Y a mí me gusta mucho. Hay un ejemplo clásico que era que tú le pedías una operación matemática, y como ChatGPT es un modelo de predicción de texto, fallaba automáticamente. Normalmente fallaba mucho, especialmente al principio, en las primeras versiones del modelo, pero lo que hicieron después era decirle ya, pero calcúlalo paso a paso, ¿cierto? Y entonces decía, ya, 2 más 2 es 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8 es 16, ¿cierto? Y empezaba a mostrarte el paso a paso y llegaba al número, ¿cierto? Y ahí lograba, porque de alguna forma lo estabas obligando a predecir mejor, ¿cierto? El final, el valor final. Obviamente no es perfecto en las matemáticas, sigue fallando, para eso está el Advanced Data Analyst en el GPT-4, ¿cierto? En ChatGPT Plus, pero ayuda. Y es un ejemplo clásico porque era un lugar donde mucho fallaba, o sea, fallaba mucho en ese tipo de preguntas, pero en otras también te ayuda, porque de repente tú quieres que haga ese trabajo para perfeccionar la idea o para trabajarla mejor. Así que, respecto al libro, ChatGPT para principiantes, si nos estás escuchando en Spotify o en YouTube, va a estar en la cajita de la descripción el link para que vayas a verlo y conocer un poquito más de él. Y a mí con ChatGPT también me pasa otra cosa, que es que efectivamente una de las gracias es que podéis compartir los prompts. Entonces, además, tú puedes, por ejemplo, encontrar un prompt que te sirve y mantenerlo, ¿cierto? Y ocuparlo para distintas cosas. Porque te da una respuesta más consistente o porque logras lo que está. Entonces, también
puedes compartirlo con tu equipo y pueden encontrar optimizaciones rápidamente con tareas que normalmente era redactar lo mismo siempre. Ahora tienes, por ejemplo, un template para hacer la cadena de mails de venta. Oye, quiero que me armes la cadena de los 7 pasos para los puntos de contacto que tengo que hacer, y lo va a hacer mucho más rápido que tú, ¿cierto? Especialmente cuando le pedimos a equipos donde sus incentivos son otros. Por ejemplo, el vendedor, él está llamando por teléfono, está contactando a los clientes, está buscando. Él no se va a cranear porque no está en su incentivo cómo perfeccionar el escrito que estoy haciendo en el mail. Él va a mandar el mail porque quiere pasar al siguiente cliente, ¿cierto? Porque está haciendo la Claro. prospección y está bien. Pero si tú le pasas un template en ChatGPT de, mira, inserta acá, pon los nombres del cliente, su empresa y el producto, pega esto, aprieta enter y te va a dar el mail escrito. Él va a decir, perfecto, copiar, pegar, ¿cierto? Y lo pongo en el mail y va a acelerar su trabajo y probablemente va a tener un mail mejor redactado que el que podría haber enviado en primer lugar, ¿cierto? Entonces también lo Ya. puedes ayudar en ese tipo de cosas, y no solo a él, también a otros miembros, porque al final cada miembro de la organización tiene distintos incentivos y distintos objetivos y cumple distintos roles. Y a veces te tocan hacer tareas para apoyar a otro o para cosas que no te gustan tanto, y ahí es donde yo le veo mucho valor a encontrar alguna forma de optimizarlo con ChatGPT, ¿cierto? Para ahorrar Sí. tiempo, para poder dedicarte a aquellas cosas donde en verdad entregas más valor. Y yo creo que eso es un primer paso para empezar a incorporar inteligencia artificial en los negocios. Sí. Y ahí, un siguiente paso, que aún no es saliendo de ChatGPT, pero es progresando en la escala evolutiva de ChatGPT, es el tema de que tú mencionaste de ChatGPT Plus. Ya, ChatGPT Plus es una licencia que vale $20 más impuestos en el mundo, y te abre la puerta no solamente al modelo más complicado de ChatGPT, sino que también te abre a este ChatGPT que tiene como saborcitos, por decirlo de alguna manera, como que es ChatGPT pero más otras cosas, ¿ya? Está el ChatGPT de navegación, está el ChatGPT de Advanced Data Analysis y está el de DALI, entre otros que pueden hacer plugins, etcétera. Y en el de Advanced Data Analysis, ahí me quiero detener un poco, porque en general, como el nombre es Data Analysis, ¿cierto? Nos quedamos con la idea de que solamente para analizar datos, y entonces como que le puedo subir el Excel y como que me saque promedios, que me haga grafiquitos, etcétera. Ok, sí, hace eso y lo hace bien. Obviamente no tan bien como un analista senior ni nada por el estilo, pero onda, los No datos sé, básicos sí. yo creo que en varios casos lo hace mejor que un analista senior. Lo dije que, Va, lo dije que. yo difiero un poco, como que me pasa que me cuesta mucho hacer lo que funcione bien, pero sí, de repente a la primera como queda. Pero también siendo más optimista para que los analistas que nos escuchan no nos quieran abandonar porque no quieren escuchar esto. No, No, es pero broma, es también broma. el, el, el robot procesa archivos de Excel. Y si hay algo que hoy día es bien distribuido en la economía, es Excel o Google Sheets, digamos. Entonces uno puede subirle ese archivo y pedirle que le hagan cosas cotidianas que te requieren mucho tiempo. Por ejemplo, estaba hablando con un equipo de marketing hace poco y había una persona, una persona de marketing, que tenía que hacer lo siguiente. Le pasaban cupones, ¿ya? Le pasaban... o sea, cada usuario que tenía una base de datos tenía una cantidad de cupones. Por ejemplo, Rodrigo tiene 5, Sebastián tiene 3. Y yo necesitaba, por cómo estaba construido otro sistema, de que para poder hacer el sorteo y que todo eso quedara bien registrado, yo necesitaba repetir el nombre de la persona hacia abajo por la cantidad de cupones que tenía. O sea, por ejemplo, si Rodrigo tenía 5 cupones, era Rodrigo, 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 y después Sebastián tenía 3 cupones, Seba, Seba, Seba. ¿Ya? En una cadena es una tarea muy latera a hacer, ¿ya? Hacerlo con macro ya es un tema, Ahora, hacerlo con confiesen, forma de varios Excel. de ustedes y me incluyo, nos ha Lo hemos hecho a tocado mano. y lo hemos hecho. Lo hemos hecho, cosas que nos pasan las pegas. Ya, hicimos un prompt en Advanced Data Analysis. De nuevo, Advanced Data Analysis puede tomar un archivo de Excel y puede colocarle programación. Entonces fue simplemente decirle, oye, esta es mi base de datos, un ejemplo, le escribí exactamente el ejemplo que les acabo de decir ahora. Esto es lo que me interesa de output, córrelo. Y lo que hizo fue tomar el archivo con una librería común que se llama Pandas, hacer las multiplicaciones respectivas ocupando Python y después lo exportó ocupando la misma librería de Pandas y me lo devolvió. Y la chica decía, wow, eso a mí me demoró 2 horas y lo acabas de hacer en 5 minutos, ¿ya? Entonces, no es solamente, insisto, no es solamente el tema de Advanced Data Analysis, no solamente los gráficos, sino que también automatizar esas pequeñas cosas. Otra cosa similar me pasó de que otra persona también tenía un archivo donde tenía los nombres
de distintas personas, ¿ya? Y tenía sus sucursales. Entonces, por ejemplo, Rodrigo en Iquique, Sebastián en Antofagasta. Y así con un montón de gente. Y necesitaban separar los archivos en diferentes partes. O sea, Rodrigo en un archivo distinto que se llamara Iquique, Sebastián en un archivo distinto que se llamara Antofagasta, junto con todos sus otros compañeros de Antofagasta. Y también, eso era, en una tarea normal, era agarrar, sortear, o sea, ordenar por sucursal, copiar y pegar en un archivo nuevo, guardar como, etcétera. Ya, de modo similar, hicimos lo mismo en ChatGPT. De nuevo funcionó y también la otra chica dijo, esto me demoró como una hora, y ahora esto me lo hizo inmediatamente. Entonces, ese rol como de ChatGPT avanzado, ocupando como reduciéndote estos microsegundos, es extremadamente útil, ¿ya? Como que lo he visto harto. Sí, a mí me llama mucho la atención porque efectivamente hay mucha gente que dice, oye, pero pagar por el otro funciona o no funciona, o sirve o vale la pena. No creo, la diferencia entre 3.5 y 4, que es el modelo que está en el Plus, no es tanta en términos para los casos de uso habituales. ¿Cierto? En otros casos Claro. de uso que es más conciso y que funciona bien y todo. Pero el acceso a los plugins, el acceso a DALI 3, el acceso a Advanced Data Analysis, ahí está la diferencia. El acceso a que puedas a buscar en Internet con Bing te puede ayudar a hacer cosas que habitualmente te toman más tiempo. Por ejemplo, cosas bien básicas. Hay plugins que te permiten hacer keyword research para el marketing, para hacer Search Engine Optimization o SEM, ¿cierto? Campañas de pago en buscadores o marketing en buscadores en general. Y tú básicamente vas y activas el plugin y dices, ChatGPT, quiero saber, trabajo en esta industria, estas son algunas de las keywords que tengo, ayúdame a encontrar más o a clasificarlas o a emparejarlas en tópicos. Y con el plugin se conecta a otros servicios que tienen clasificación de estas cosas e incorpora información que él no tiene y te acelera el trabajo de eso. Y te arma tablas con volumen de búsquedas mensuales y un montón de otras cosas. Y así como está ese, por ejemplo, la otra vez yo hice un ejemplo. Ahí, Le dije, Rodrigo, como para ¿sí? aclararle un poco a la audiencia, como qué es lo que es una keyword, como Sí, quisiera como darle un poco de contexto en caso que no hayan trabajado en marketing. Una keyword es como una palabra clave, eso quiere decir que tú tienes un objetivo al cual vas a optimizar. Entonces supongamos que quieres optimizar por universidad. Tú quieres escribir sobre la universidad, puedes escribir muchas cosas de qué es una universidad, cuáles son las mejores universidades en Chile, etcétera. Entonces hay temas relacionados, pero también hay temas que están en la proximidad de esa palabra, como podrían ser las becas, o las carreras, o los profesores, etcétera. Entonces cuando tú estás tratando de investigar sobre un tema, estás tratando de escribir sobre un tema, o estás tratando de hacer publicidad sobre un tema, necesitas hacer esta pega de investigar, este trabajo de investigar en el fondo cuál es la palabra y todas las cosas que se hablan de esa palabra y además las palabras que están cerca. Ese proceso se le llama keyword research porque buscas todas las palabras que claro. giran en torno a esa categoría. Adelante, estudio. Gracias por la aclaración, que me entusiasmo, entonces no se me olvida definir las palabras. Pero efectivamente, esos plugins te aceleran mucho ese trabajo. Y así como hay de Keyword Research, la otra vez, por ejemplo, estaba haciendo un ejercicio en clase con unos alumnos y les dije, inventemos un negocio. Ya, perfecto. Y me dicen, no, mira, tiremos la idea de ChatGPT. Salieron 10 ideas, negocios de bienestar, de yoga, de viajes espaciales, un montón de cosas. Los hice votar y ganó el de bienestar y yoga. Perfecto. Les dije, ya, inventémosle un nombre. ChatGPT, dame 10 ideas de nombres para este negocio. Ya salió uno. Le dije, activé el plugin de disponibilidad de URL. Y le puse, este es el nombre para mi marca. Dime si está disponible o dame alternativas de dominio, ¿cierto? De las URLs del sitio web. Y dime dónde está más barato para comprarlo. Y el Oh, plugin se conectó a los ya. servicios y me devolvió y me dijo, mira, está disponible y es más barato comprarlo en porkban.com. ¿Ya? Y decía, y en segundo lugar en GoDaddy y no sé qué. Yo ya perfecto. Y fui a abrir Porkban para ver si estaba disponible. Y efectivamente estaba disponible al precio que decía el plugin. Entonces dije, buenísimo. Y después me fui de vuelta y le dije ahora a DALI 3, ¿cierto? Que es otro de los componentes de ChatGPT Plus. Y le dije, tengo una idea de negocio, es una empresa de bienestar y yoga que se llama no sé cuánto, hazme el logo. ¿Cierto? Hazme una idea de un logo que tenga, no sé, el componente de un loto blanco, el típico como no sé qué, y hazlo en un fondo blanco para yo poder sacarlo. Y ChatGPT me hizo el logo.
Entonces al final avancé mucho, ¿cierto? En el tema. Y después le dije, oye, definamos la propuesta de valor. Tengo estas ideas. Y los alumnos daban ideas, ¿cierto? Le armamos un prompt y nos devolvió casi que el Business Model Canvas, ¿cierto? Que es un modelo, un framework para ordenar el negocio, ¿cierto? Para ver las cosas. Y nos hizo una cosa súper competente, ¿cierto? Y en cosa de 10, 15 minutos teníamos armado un negocio, teníamos el modelo de negocio armado, el logo, la URL lista y todo, a través del uso de distintos plugins de ChatGPT Plus. Sí, sí, y ahí también, en ese punto tocaste el tema de los logos y también tocaste el tema de las imágenes en general. Y creo que una gran mito que la gente tiene en la cabeza es que cree que tiene que agarrar estas imágenes tal cual vienen del software y ocuparlas inmediatamente para algo. O sea, por ejemplo, si yo tiro ideas del logo, por ejemplo, que lo acabas de decir, mucha gente cree que ese logo lo tienes que tomar tal cual y ocuparlo, ¿ya? Y yo creo que ahí es el principal error, como que uno espera de que la inteligencia artificial te cierre el ciclo inmediatamente, que yo te diga, hazme un logo de este centro de yoga y genere el logo perfecto que justo tenía en la cabeza, que me resuene más. No, probablemente no va a pasar, ¿ya? Pero pasó, en ese caso estábamos todos felices. De hecho, yo hice uno hace poco para una marca de cerveza y también estaba muy contento. Pero entonces, bueno, pero en general no va a pasar, ¿ya? Y si pasa, igual entra la duda, que vamos a hablar un poco más adelante de eso, del tema del copyright, si ese logo es tuyo o no, etcétera, ¿ya? Pero supongamos que te gustó ese logo, tú desde ahí puedes tomar una conversación con un profesional, ¿ya? O sea, puedes decirle a un freelance o a un diseñador, decirle, oye, me encantó este logo, creo que quizás le haría estos cambios, etcétera, lo podía hacer y ese proceso de iteración con el diseñador es mucho más dirigido. La cantidad de horas que te ahorraste por dirigir el requerimiento mejor es mucha, porque hasta antes de la inteligencia artificial los clientes teníamos que llegar diciendo, no, me gustaría el logo de una cerveza que sea innovador, creativo, que tenga presencia, no sé, quizá un poco más detallado, como tenga montañas, ¿ya? Y ahí, puta, la cantidad de cosas que podían derivarse de eso eran muchas. Entonces había mucho un proceso de iteración con el diseñador. Ahora ese proceso de iteración lo podés hacer por tu parte. Es más rápido porque tienes más ideas producto de la inteligencia artificial y te ayuda a ti a entender mejor lo que vas a necesitar del diseñador. Por lo tanto, la Claro, cantidad de horas hombre que te va a cobrar va a ser menos y por lo tanto esto va a ser más barato porque te demoraste menos en definir apropiadamente tus requerimientos. claro, y a mí me pasa con eso que además habilita, porque muchas veces el marquetero o el que trabaja en un área de venta o el que tiene una idea no tiene las habilidades de diseño, no tiene la capacidad de trasladar eso a un papel para poder explicarlo bien. Entonces yo me he visto con el diseñador al lado, yo diciéndole, mira, agrégale eso, Claro, métele más diseño. métele más, claro, métele más diseño. Y porque no tengo las palabras para expresarlo, porque no hablo el idioma de diseño. ¿Ya? Bueno, yo en mi caso igual he aprendido, pero de todas formas igual, tú ves, me pasó que estábamos viendo un portafolio con una diseñadora del equipo, terminamos de verlo y lo criticamos, y yo di 3 críticas, ella dio 10, porque ella tiene un conocimiento mejor de esa área del conocimiento. Pero la gracia está en que ahora yo puedo sí trasladar mi pensamiento a través de estas inteligencias artificiales generativas como DALL-E 3, Midjourney, Adobe Firefly, ahora que va a salir la de Meta también, y puedo trasladarlo mejor. Entonces, puedo escribirlo, que yo en escribir sí soy bueno, y escribo algo, le pongo enter, me sale una imagen y digo, sí, esta de las 4 alternativas que viste, esta se parece más a lo que quiero. Y con eso, ahora yo soy capaz de ir donde el diseñador y decirle, mira, quiero algo así, pero ahora hazlo bien, ¿cierto? Ahora hazlo con lo que está. Y muchas veces lo que te generó la inteligencia artificial es suficientemente bueno para hacerle pocas modificaciones. Por ejemplo, en el caso de los logos, ya hay herramientas que tú le pasas una imagen y te la vectoriza. Entonces el diseñador ya ni siquiera tiene que reescribir o redibujar el logo por encima en vectores, que se ocupa mucho en marketing o en diseño, porque el vector no se comprime cuando lo estira. ¿Has visto cuando agranda una imagen y se pixelea? Sí. El vector al final es matemática por detrás, entonces se estira y se puede estirar al infinito y se sigue viendo bien. Entonces es súper recomendable hacerlo, y ahora hay inteligencia artificial es que o te genera el vector de una, como lo que anunció Adobe en Illustrator, o te vectorizan una imagen que generó un Midjourney. Entonces el diseñador después de eso puede ajustar los vectores, corregirlos, porque obviamente la inteligencia artificial no es perfecta, pero ya le dejaste la pega
Si antes tú le pasabas ahí un papel con requerimiento y después volvías con cambios porque no era lo que querías decir, ¿cierto? Y la culpa es tuya por no saber decirlo, no del diseñador. Ahora no, pues ahora sí le dejaste al diseñador mucho más arriba y él va a poder trabajar desde una cosa con mucha más certeza. Te van a haber menos cambios después, van a haber menos ajustes, vamos a conseguir las cosas más rápido. Y eso que no estamos hablando del diseño nomás, porque también están, por ejemplo, Microsoft y Google están incorporando esto en la generación de presentaciones, en la generación de mails, de documentos. Entonces esto te va a acelerar y te va a ayudar a traspasar de mejor forma en aquellos medios donde tus habilidades no sean las mejores. Pero ahí también quiero como ir moviéndome un poco también en complejidad. Ya hablamos, pasamos a ChatGPT, ChatGPT con plugins, ahora herramientas de IA. Runway. ¿Ya? Runway, para los que no lo conocen, lo hemos hablado hartas veces en el podcast, es una compañía de inteligencia artificial que se dedica al problema de generar videos con inteligencia artificial. Ya sea editar los videos o generar los videos con la ayuda de distintos modelos que ellos tienen. ¿Ya? También casualmente fundada por 3 personas, de las cuales 2 son chilenos, entonces también lo hemos hablado por temas relacionados al orgullo latino en el podcast. Y en Runway, a mí me pasa, aquí como que tengo una diferencia con Rodrigo, así que yo creo que vamos a discutir un poco, pero Runway me pasa de que yo creo que está muy atrás en la usabilidad de las otras cosas que hemos hablado. O sea, en el fondo hablamos antes de que ChatGPT era fácil de usar y que lo podíamos hacer mejor. Lo mismo con las herramientas de imágenes. Runway, si tú como usuario lo ocupas, en mi opinión, es muy difícil de obtener un producto tan usable inmediatamente con el mismo conocimiento básico que necesitabas para las otras plataformas. Como que aquí se nota más, por ejemplo, ese ejemplo que me comentabas tú, en cual hay un diseñador que sabe mucho y que puede contribuir más a la conversación versus una persona que no sabe tanto. Creo que aquí se nota mucho más de lo que le podéis pedir, de lo que podéis lograr, etcétera. Y cuando pasan esas cosas ya se ha ocupado para producciones. Hay un comercial de Coca-Cola que se llama Masterpiece, en lo cual... Pero ojo, en el de Coca-Cola en Masterpiece ocuparon Stable Diffusion, no ocuparon Runway. Bueno, pero el mismo tipo de herramienta, ¿ya? O sea, el mismo tipo de herramienta en la cual como con video lo alteráis. Y hay unas pequeñas partes en las cuales pasa el tema de inteligencia artificial con video, ¿ya? O sea, se puede llegar a ocupar para una producción de ese nivel, sí. Pero hay mucho arreglo entre medio. O sea, a diferencia de las otras, en mi opinión al menos, de lo que yo he tenido que experimentar con Runway. A mí me pasa que Runway promete ser, ¿cierto?, el generador de video a partir de texto, como es Midjourney para las fotos, ¿cierto? O como es ChatGPT para el texto y ahora con DALL-E 3 también para las fotos. ¿Y qué es lo que me termina pasando a mí? Es que, claro, en ChatGPT es un idioma que todos manejamos, el lenguaje, ¿cierto? Yo le puedo pedir algo y me va a contestar con lenguaje. En las imágenes, todos hemos visto fotos y cosas, ¿cierto? Y claro, hay gente que es más avanzada o que ha aprendido más, entonces le pide que hazlo, pero con términos como fotográficos o de pintura. Entonces dice que sea en tal estilo o que el ángulo esté de tal forma y que la luz llegue de la derecha y que no sé qué y todo. Y funciona en la imagen. Pero cuando vas a la producción audiovisual, donde requieres movimiento, donde hay otras terminologías y hay otras cosas, requiere un usuario más avanzado en el conocimiento base. No es llegar y ponerle, hazme un perrito andando haciendo surf y te lo va a dar así tal cual, ¿cierto? Yeah. Porque efectivamente Runway tiene variables que tienes que saber manejar, es muy técnico en el uso. Y lo que me pasa todavía es que Runway tiene varios modelos, pero el más famoso es el Gen 1 que modifica de video a video y le aplica otro estilo, y Gen 2 que le das un texto y te genera video. Pero el gran desafío que tiene el video es que en verdad es generar 24 imágenes seguidas por segundo, ¿cierto? Que son los 24 cuadros por segundo famosos del cine. Pero aparte, tú quieres generar varios segundos para ir contando una historia en video. Y cada imagen tiene que ser consistente con la anterior. O sea, en el fondo, si yo me muevo así y levanto los brazos, para los que están escuchando en Spotify, solamente estoy moviendo los brazos de arriba hacia abajo, lo que se espera es que el brazo suba y después baje, ¿cierto? En cierta posición. Y todavía le pasa como que vibra en Runway. Como que todavía no resuelven muy bien esa transición. Cada vez mejor, sí. Han avanzado un montón en los últimos 6 meses. Pero gigantesco lo que han avanzado. Pero todavía me falta el que tengan la capacidad de generar algo ahí que yo pueda llegar y usar tal cual en un comercial, en un programa en la tele, en una intro de un podcast, donde sea.
En cambio, lo que hizo más Coca-Cola con este comercial que mencionáis de Masterpiece es que ocupó Stable Diffusion para aplicar como filtros a las imágenes. Entonces ellos grabaron con personas reales y después fueron modificando cuadro por cuadro con Claro. esta aplicación para aplicar los estilos de las distintas obras de arte, porque ocurre en un museo. Sí. Entonces, claro, ahí lograron una consistencia mejor porque la base no era 100% generado por computadora, sino que era un video real editado. El costo de producción de ese comercial fue gigantesco, porque aparte se la jugaron para Hay hacer... 3D. Hay 3D, hay modelamiento, hay un montón de cosas. ¿Y por qué es importante? Porque efectivamente ellos lo que querían mostrar es que se puede hacer con inteligencia artificial. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que sea tan simple como hoy en ChatGPT decirle, haz esto y que te lo haga, ¿cierto? Requiere trabajo. Sí, pues, de nuevo, volviendo un poco a lo que habíamos conversado antes, ese ejemplo de Masterpiece es un ejemplo de cómo se ocupa como intermediario. ¿Ya? O sea, efectivamente tú lo puedes ocupar para procesos intermedios, para acelerar algunas cosas, pero ese comercial no podría haber salido completo con inteligencia artificial. Claro. Y asimismo, los logos que ustedes están haciendo no pueden salir completos, los posts que están en redes sociales no deberían salir completos. Como que tiene que haber un humano en el medio. Obviamente, en herramientas más básicas como ChatGPT podéis como delegar completamente y arriesgarte más. Pero en Runway, por ejemplo, que requieren más sofisticación, tiene que estar el humano entre medio para Pero poder sacar el ojo, mayor porque provecho. ahí complemento algo que dijiste. Siempre hay un humano en el medio en estas aplicaciones. O sea, el concepto que decía antes del human in the loop, en algún momento del proceso tiene que haber un humano. Y en el caso de ChatGPT, tú puedes ocupar el texto, yo lo he ocupado hartas veces, el texto que me dio ChatGPT derecho, o sea, directo, yo lo puedo tomar y lo llevo a Facebook y lo pego y aprieto Enter. No es ChatGPT el que va y le aprieta Enter. Soy yo el que No, pues, fue tu decidió criterio. que ese contenido estaba lo suficientemente bueno para llevar al otro lado. En otras instancias no, pues en otras instancias yo tengo que meterle más mano. Por ejemplo, el logo, yo el otro día hice este ejercicio con el logo, me gustó un logo, se lo pasé al diseñador, me dijo, pero mira, ajustémosle acá, esta parte está inconsistente, y le hizo mejora. Y quedó bien. Quizás yo lo podría haber ocupado directo, sí. ¿Era el mejor logo? No. Habían detalles que tenía y que a nivel del lenguaje de diseño fallaban, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para una empresa que no tiene recursos, una startup pequeña, un emprendimiento, puede ser suficientemente bueno para partir, ¿cierto? Y después lo vas mejorando. Entonces, la gracia está en que igual te están empezando a entregar cosas suficientemente buenas que si tu criterio le da o tienes ciertas modificaciones, las puedes empezar a usar. O sea, la gracia está en que ya puedes empezar a incorporarla en tu negocio, pero con el criterio tuyo, ¿cierto? Porque al final tú eres el que le pide primero qué quieres hacer. O sea, hay una instrucción propia, ¿cierto? Hay una intencionalidad con la que quieres ocuparlo y también hay una validación de lo que te está entregando, ¿cierto? Si lo quieres ocupar así tal cual o vas a hacer alguna modificación o lo descartas, porque también está bien descartarlo. Y una de las gracias que tienen casi todas estas herramientas, ya sea ChatGPT o las de imágenes, o incluso las de música también se puede hacer, es que tú le puedes pedir que lo vuelva a hacer. Es conversacional. Viene con una lógica de memoria a corto plazo, por decirlo así. Entonces tú le puedes hablar acerca de lo anterior. Oye, ¿sabes qué? No me gustó me gustó la alternativa 3, pero agrégale tal cosa. Y lo puede hacer. Claro. O vas y tomas la imagen anterior y le dices, modifícala. Por ejemplo, en Midjourney, genera variaciones de esta. Entonces ya tienes una base lista y generas modificaciones a partir de ahí. Entonces, efectivamente, no se detiene con el output que te da la herramienta, sino que tú puedes seguir desarrollándola, puedes seguir conversando con ella para llegar a mejores soluciones. Ahora, en el caso de Runway, volviendo a lo que estabas mencionando, yo donde sí le veo valor, vuelve a ser lo mismo de, oye, yo no tengo las habilidades para decirte más o menos cómo quiero que sea la toma, ¿cierto? Quizás no puedo dibujar un storyboard porque no cacho, pero sí puedo darte como las señales y van a ser una escena súper como en crudo, ¿cierto? Con muchos artefactos y pifias en la imagen, pero quizás sí se va a ver la persona caminando en el ángulo que le pedí, ¿cierto? Y puedo hacer una secuencia y decirle, mira, quiero más o menos esto, ¿cierto? Ahí también le veo un poco más de valor, porque además hay una cosa donde creo que es clave, que lo dije al principio con lo de ChatGPT. Yo creo que es clave que si alguna de estas tecnologías, sea cual sea, calza con tu área de expertise, ya sea matemática, ya sea negocio, finanzas, Claro. creatividad o lo que sea, mete las manos ahora para que empieces a aprender un poco qué se puede hacer. Quizás no lo vas a saber tú, pero volviendo al tema de el gerente debiese saber para poder empujar y ser un campeón, ¿cierto? De la adopción de estas herramientas,
El meter las manos 10 minutos para probar un rato una herramienta o probar otra y empezar a averiguar, creo que es súper sano para eso. Y ahí, en términos como para cerrar el tema de Runway y avanzar a la siguiente herramienta, yo difiero un poco del tema de Runway. Como que creo que si quería hacer bocetos, como que lo haría en Midjourney primero, antes de avanzar a Runway. Y de hecho, la integración entre algo generado por Midjourney y después pasarlo a Runway funciona particularmente bien, encuentro. Como que uno le puede pasar una imagen y decirle, genérame los siguientes 2 segundos de esa imagen. Y la línea lógica que sigue es bastante buena, ¿cachai? Yo creo que aún nos falta mucho como para que Runway como que desde cero parta bien, ¿ya? Ahora, los avances cada vez son increíbles. Por ejemplo, lo que sacaron ahora del Director Mode funciona excelente, me gusta harto. Y de hecho, si la gente no sabe cómo esto que les estamos diciendo, cómo es, y quiere hacerse una idea en el fondo de este mini debate entre como que están usables o no, lo mejor de Runway está filtrado hoy día en un proyecto que sacaron que se llama Runway TV. O sea, ustedes van runway.tv y hay filmes hechos con Runway. O sea, hay gente que efectivamente que se llama a sí misma AI Directors, que en el fondo ocupan esta herramienta, le colocan música bonita, le hacen un guión interesante y lo colocan en filmes que pueden variar de 30 segundos a 2 minutos, etcétera, que yo encuentro que son una buena representación de lo mejor que puede llegar a ser la herramienta por sí sola, ¿ya? O sea, como con el humano como editando un poco el audio, guiando bien el guión, etcétera. Y ahí hay una última herramienta que yo quisiera tocar antes de avanzar como a las implicancias como más de gestión de estos proyectos, que es el tema de Eleven Labs, que yo creo que es una herramienta tan buena como que se merece su mención, ¿ya? Eleven Labs es una herramienta para gestión de audio, de voces, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo puedo seleccionar una voz de las voces que ellos tienen. Entonces hay, por ejemplo, una voz que se llama Steven, que es un hombre que tiene cierto tono de voz, como más joven, como una voz más menos grave, etcétera, y puedo darle un texto. Entonces, por ejemplo, Steven, háblame este texto que le pasó. O bien, puedo pasarle minutos de una persona hablando y que aprenda más o menos su tono y estilo, y puedo clonar su voz, ¿ya? Y yo lo he hecho para gente que obviamente me ha dado su consentimiento y le clono su voz y que, por ejemplo, si hablaban en inglés, luego los hago hablar en español o los hago hablar en otro idioma que no necesariamente fue entrenado y se mantiene esto, ¿ya? Por ejemplo, no sé si yo ya he visto estos memes de Cristiano Ronaldo, el cual te habla como de... Geniales. Sí. Genial. No hay tendencia en internet de Cristiano Ronaldo dándote mensajes positivos. Por ejemplo, hoy día te sientes mal, no te sientas mal, como que va a pasar y tú eres un campeón, muy bien, etcétera. Y uno Yo quiero hacer yo quiero hacer un compañero de la pega cuyo nombre no voy a decir. Tiene de ¿Ya? ringtone uno de los mensajes positivos de Cristiano Ronaldo para despertar en el día. Entonces está ahí en la cama, ¿cierto? Está durmiendo y se escucha: siéntete como un campeón. Tú puedes. Tú puedes, Claro. tú puedes enfrentar este día, ¿cierto? Sí. Despierta Dale con con eso, todo. El bicho con los cree en mensajes ti. motivacionales. Pero esos memes, o sea, obviamente ahí nadie tiene el consentimiento de Ronaldo en básicamente va a hacer eso, pero como es algo tan benigno, digamos, como que yo creo que como que no se ha hecho tanto problema, pero eso, por ejemplo, uno podría clonar en el fondo con los segundos de Ronaldo hablando cualquier idioma y tener más o menos su tono y estilo hablando español y poder hacerlo. Pero ahí también entra el tema del intermediario. Muchas veces estas cosas quedan mejor cuando llega alguien y edita ese archivo de audio. Por ejemplo, le coloca la típica canción de esos memes que es como súper conmovedora, que es la canción de la película Up. O de repente le induce espacios. Por ejemplo, tú puedes, campeón. Espacio. Y después, dale para adelante. Como que hay ciertos tonos que uno puede editar. Y Eleven Labs es una herramienta que yo encuentro que como que se multiplica al 1000% cuando una persona sabe lo que está haciendo con ella. Y aún así, esa herramienta encuentro que de base es muy buena. Es notable lo que hacen en términos de voz. Y una cosa importante también, que siempre nos critican en TikTok, que como, oye, hablamos de estas herramientas, pero el precio... Ah, ya hablamos de ChatGPT, ¿cierto? ChatGPT gratis, ChatGPT Plus, $20. Otras herramientas que mencionamos, Midjourney, no sé si te guardas tú, Rodrigo, cuánto más o menos cuesta, creo que son como $15 la licencia mensual. Tiene un plan que creo que de $10 para una cantidad de imágenes y después sube como a 20. Ya, y esta que estamos hablando, bueno, y DALL-E está incluida, que en generación de imagen está incluida en ChatGPT Plus, entonces 20, pero por esos 20 O entonces, a versión varios gratuita de modelos. DALL-E
o versión gratuita de Dalí a través de Bing Chat. Ah, verdad, po. O sea, uno puede meterse a bing.com y ir a la pestaña de chat y eso tiene acceso a Dalí. Obviamente está más restringido porque es un ambiente de Microsoft, entonces hay ciertas restricciones. No podéis pedirle un Pikachu surfeando una ola con una Coca-Cola en la mano como lo hizo Rodrigo en su video de Dalí. Probablemente eso va a fallar. Y Eleven Labs tiene un plan de $5. Muy, muy, muy conveniente. Perdón. Runway, no hablemos de Runway más, no hablemos de Runway. Le estáis No, dando pero muy es que- duro. No, pero es que Runway es buena, pero como que siento que necesitáis saber más. Po. Y Runway es más cara. Runway tiene un plan, creo, como de $30 en el primer tier, pero además se te va muy rápido. Como la generación de imágenes es muy compleja, no podéis iterar como en Midjourney, que no sé, ponte tú que el plan gratuito te da, no sé, muchas imágenes y nunca te das cuenta que no que las haya ocupado, porque son muchas imágenes por el precio que te dan. En cambio, en Runway puedes estar jugando 1 hora y ya te echaste la mitad de la cuota del mes. Entonces ya, a pesar de que es muy cara. Entonces, ese es más o menos los rangos de los precios de las herramientas que hablamos ahora. Sí, a mí Eleven Labs me encanta. Me encanta, me encanta. Porque al final, por ejemplo, yo antes nombré a mis amigos de CodeGPT, ¿cierto? El Dani Ávila, que es uno de los fundadores, que es sequísimo programando, me contaba el otro día que esta herramienta CodeGPT, que es una herramienta de como un copiloto de código, se instala en VS Code No. y podía acceder a todos los modelos de ChatGPT, Cloud, Llama, los que queráis. Y lo que hace es que te va acompañando con el desarrollo del código. Explícame este código y dices, este código hace tal cosa, no sé qué. Oye, quiero cambiar tal cosa, está en tal línea, puedes ir y cambiarlo. O sea, es súper técnico, pero es súper bueno. Y me contaba que un gran porcentaje de los usuarios de ChatGPT viene de China. Entonces, si él quiere hacer un video explicando ¿De cómo, CodeGPT? o de India, CodeGPT, Pero de CodeGPT, Ah, ya, de CodeGPT. de Ok. CodeGPT, viene de algún país asiático. Ya no, no me acuerdo bien cuál, pero digamos India. Imagínate él tener que explicar cómo funciona algo, una funcionalidad nueva que lanzaron y todo, en español subtitulado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué están haciendo? Lo pasan por el Eleven Labs y les pone el audio en hindú. Entonces ahora hacen videos directamente para los mercados que están creciendo más. Ya, el Buenísimo, hindú es un ejemplo. buenísimo. Después, Dani, Sí. si escucha esto en los comentarios, dinos exactamente cuál era el idioma. Yo creo que era Correcto. chino, porque me parece haber visto un post con una historia bien chistosa de que él colocaba una vacante que pedía ya CodeGPT como background y decía de que pedían 3 a 5 años de experiencia y él es el fundador y lleva 1 año haciendo esto, entonces como que no hay nadie en el mundo que pueda cumplir el requisito que estaba pidiendo esa empresa. Que creo que estaba Pero en China. efectivamente, claro, y efectivamente te habilita esas cosas, pero también a mí lo que más me gusta es cómo habilita la parte creativa del uso de las imágenes, de las voces y de las cosas. A mí que me gusta mucho Dungeons and Dragons, ¿cierto? Que es la Osos y Dragones, hay un canal que se llama The AI Chronicles, o sea, las crónicas de la IA. Ujú. Entonces parten como una campaña de Dungeons and Dragons, donde los jugadores son Donald Trump, Gordon Ramsay, Miley Cyrus, así como distintos personajes, y las voces son muy parecidas, y el Dungeon Master, el que cuenta el cuento, es Joe Rogan. Entonces, Elon Musk también es jugador, entonces la cuestión es muy Sí. chistosa, y la gracia no está solo en las voces que se parecen, ¿cierto? Sino también está en que el tipo que lo está haciendo juega mucho con que como qué haría esta persona como si estuviera jugando. Entonces Donald Trump hace cosas como por su lado, medias raras, y cada personaje como que lo caracteriza muy bien desde el guión, ¿cierto? Entonces ocupa esta herramienta para generarlo y arma una historia, un video que yo me quedo pegado viéndolo en YouTube. Y van contando una historia como que estuvieran jugando, ¿cierto? Y es el jugador que hace las cosas y salen los personajes y todas las reglas. Pero le queda tan bien resuelto que es fantástico, es muy entretenido. Y tal como ese, hay de repente cortos que aparecen, no sé, un niño jugando Minecraft, sale un personaje de Minecraft en el mundo y están conversando Obama con Donald Trump, con Biden, tomando decisiones mientras juegan Minecraft. Y ocupan las voces para hacer chat. Y claro, en esas cosas, igual que en el caso de Ronaldo, es súper inofensivo, podríamos decirlo. Claro. Pero efectivamente te habilita un montón de cosas, de relatos y de oportunidades bien geniales. Por ejemplo, llevémoslo a un caso de uso más tradicional. Imagínate, el típico, le mandas un saludo a no sé quién, ¿cierto? Imagínate que en la empresa tienen de rostro a Pancho Saavedra, ¿ya? Que puede ser prácticamente cualquier empresa, porque no sé cuántas están auspiciándolo. Pero te dicen, oye, está Pancho Saavedra, y van a hacer que, por ejemplo, a los empleados de la empresa
les manda un saludo, un audio de WhatsApp diciéndole, hola Seba, feliz cumpleaños, Claro. ¿cierto? Para el cumpleaños. Entonces entreno el modelo, le digo, oye, lo voy a ocupar solo para esto, te firmo un contrato que solo lo voy a ocupar para esto, y cada vez que hay alguien de cumpleaños le llega un mail de Panchito Saavedra con un audio que dice, hola Ignacio, estás de cumpleaños, feliz cumpleaños, te deseo lo mejor, ja, 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 ¿cierto? Y empiezan así con el... lo puedes personalizar el mensaje, ¿cierto? También podría ser campañas de marketing dirigidas con mensajes personalizados con tu rostro, o algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Hay una plataforma que se llama HeyGen que hace video y que ocupa Eleven Labs por detrás para la parte de audio. Y ellos lo que hacen muy bien es que resuelven el lip sync, ¿cierto? Que los labios se muevan al mismo tiempo que la voz. Y tú cuando te onboardeas, o sea, te entras a tu primera cuenta de HeyGen, te llega un mail del CEO de la compañía diciéndote: hola Sebastián, bienvenido a HeyGen, gracias por participar, acá vas a probar esto porque en la encuesta inicial cuando te suscribes para temas de marketing, la vas a poder ocupar para el marketing porque no sé qué cosa. Y es un mensaje que generaron de video, que ya lo tienen entrenado, que tomó los campos que tú pusiste en tu formulario de registro, y en una cosa de 5 o 10 minutos te llega el correo de bienvenida del gerente general de la empresa, dándote la bienvenida a su servicio. O sea, esa cuestión como proceso de onboarding, ¿cierto? Es como, ¡oh, qué bacán! Y claro, en el caso de él, entregan esta herramienta, pero imagínate que tú haces un proceso, un software, o cualquier venta, ¿cierto? Compras en una tienda online, en un e-commerce, y te llega el dueño un saludo. Oye, gracias por registrarte, toma con este código un 10% de descuento en nuestro e-commerce. Oye, es una atención personalizada, mucha gente no va a tener idea que fue con IA, pero técnicamente sí es la persona, ¿cierto? Porque él lo está poniendo ahí. Entonces, eso es clave, yo lo encuentro, me vuela la cabeza. De hecho, hay una campaña de Lays hace mucho tiempo que se hizo con una herramienta que se llama Synthesia, en el cual Messi, tú podías personalizar el mensaje para los cuartos de final. Te invitaba a ver los cuartos de final de Argentina con un mensaje, y Messi, con texto, para los que no sepan, Messi no habla ningún otro idioma que no sea español. Entonces hacían que hablara en inglés, hablara en chino, etcétera, y decía tu nombre al principio. Y era una campaña de Lays que le había pagado el auspicio para que en el fondo él fuera rostro y se ocupaba de este modo. Y Rodrigo, ahora quiero ir pasando a cerrar un poco el podcast y quiero hablar de las implicancias que las personas deberían tener al implementar estos proyectos, ¿ya? Porque hay temas delicados también y que hay que tener súper claro. Uno típico que siempre hablamos en el podcast es el tema de los sesgos, y ahí siempre invocamos a nuestro amigo Jonathan, ¡ting!, acá, ¿ya? Y Jonathan siempre nos habla del tema de los sesgos, y ya hemos hablado harto del podcast, así que no vamos a entrar mucho más en detalle en eso, pero también hay otra cosa con los derechos de autor, y sé que tú participaste en una charla hace poco con respecto al tema de los derechos de autor. Sí, hablamos de eso ahora, entonces sería bueno si nos podrían comentar un poco más de eso. Tuve la suerte de ya dar 2 charlas para la Sociedad de Derechos de Autor. De hecho, hoy día mismo tuve una, y era bien interesante el debate, porque efectivamente, por ejemplo, tomándolo de la clonación de voces, ¿cómo resguarda que alguien no ocupe esa voz para hacer una canción, ¿cierto? Y redituar de eso y subirla como si fuera, yo daba el ejemplo hoy día de Chayanne. Imagínate, vas y subes, haces una canción con la voz de Chayanne, la subes en un canal de YouTube diciendo soy Chayanne, o la subes en Spotify, y de repente te queda buena, ¿cierto? Y de repente sí le generas confusión a la gente, y no es Chayanne. Entonces, ¿cómo resguardas eso? ¿Cierto? Ese dilema ético de cuándo es un fair use, un uso como de fan, ¿cierto? Sin un fin comercial, y cuándo estáis abusando o haciendo cosas distintas. Y ahí me pasa mucho, no sé si viste lo que pasó con MrBeast, que hicieron un deepfake, que tomaron el video de MrBeast, el youtuber más grande en estos momentos, ¿cierto? Individual, 200 millones de suscriptores, el típico video de esta es una casa de $1 peso versus de 100 millones, y comparar las cosas, súper exagerado y dramático, el que regala plata en los cortos en TikTok, pero lo que hicieron es que salía diciendo como, oye, tienes la oportunidad de ganar no sé cuánto si depositas $1 en esta cuenta. Y era su voz, era su cara, con inteligencia artificial. Y él tuvo que salir a desmentirlo. Oye, esto no estoy involucrado con esto, nunca les pediría sus datos, nunca les pediría que me pasen plata. Pero imagino que millones de personas deben haber mandado $1, y la persona que hizo el deepfake ahora debe estar en las Islas Caimán. Entonces, efectivamente, hay riesgo, ¿cierto? De suplantación de identidad, del cuento del tío 2.0, ¿cierto? Que ahora te mandan un audio que suena como a tu familiar y te dicen, oye, deposítame plata, no sé qué, tengo un problema. Entonces hay que tener cuidado, y hay que empezar también a cuestionarse la realidad, ¿cierto? Porque efectivamente estamos viendo
que hay cosas que de repente tú ves y no sabes si es real o no. Y eso es que ya estamos en un momento complejo y hay que tener cuidado. Pero Y también hay que también proteger como, los derechos. también como negocio, en el fondo es tener el hecho de que uno tiene que resguardar esto en las cláusulas que tiene con la gente. O sea, por ejemplo, estoy pensando en un Entel, ya no es que hayamos trabajado con Entel ni nada por el estilo, digamos, pero estoy pensando en un Entel que puede estar, que tiene un típico locutor al final de sus comerciales, que es más o menos el mismo, ya, por muchos años. Entonces ese locutor, actualmente Entel ya tiene suficientes audios para poder clonar su voz. Pero tienes los derechos para hacerlo. Ahí después no puedes llegar y hacerlo. Tienes que hablar con el locutor, tienes que hacer un acuerdo, probablemente llegar a un acuerdo de que no sé, se van a repartir una parte de las ganancias, o quizás porque no te voy a hacer que tú vayas y hagas tu, no sé, interrumpas tu fin de semana porque necesito que me digas cuáles son las ofertas de mañana, sino que lo puedo hacer ahora con inteligencia artificial. Pero a cambio de eso, igual la persona necesita llevarse parte de lo que se ganaba antes. ¿No? Si no, no va a querer cederte los derechos. Entonces esa conversación hay que tenerla con las personas. No es Claro. como llegar y simplemente clonarlo. Y ahí, por ejemplo, un caso que es bien interesante, y lo pueden buscar en YouTube, o en Twitter, en distintas redes, digo Twitter, X, o en distintas redes, es el tema de Ghostwriter. Ghostwriter, hace como 4 o 5 meses atrás, sacó una canción que era Heart on My Sleeve, creo que se llamaba, donde cantaban Drake y The Weeknd. Y este compadre lo que hizo fue producir en la canción. Él compuso la música, compuso la letra, él cantó y luego con inteligencia artificial lo que hizo fue tomar su pista de audio y convertirla en la voz de Drake o convertirla en la voz de The Weeknd. Y armó esta canción. Se viralizó, estuvo en las plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, etcétera. Llegó la disquera, le pidió bajarla. Y es lo que plantea, y ahora hace poco lanzó otra canción con Travis Scott y 21 Savage, la sacó esta semana, y lo que él plantea es, oye, esto ya llegó y está acá, veamos un modelo donde los artistas o la gente creativa puede ocuparlo, pero el artista original gana. Entonces él estaba diciendo, Drake, The Weeknd, hagamos la canción. Ustedes no tienen que hacer nada, solo darme permiso y se llevan una tajada. Grimes, que es la pareja no pareja o madre de los hijos de Elon Musk, ella cuando salió todo este tema dijo, oye, mi voz, jueguen con ella, hagan lo que quieran con ella. ¿Cierto? Y si le gusta una canción probablemente la va a cantar en el escenario y no le va a pagar al tipo que la hizo. Claro. Entonces se abre un debate de cómo rentabilizo eso. Al nivel que el mismo YouTube, el mismo Google, tiene una herramienta que genera música, se llama Music LM. Que tú le pides como, oye, quiero una canción de este ritmo que haga no sé qué, con un poquito de sandombe, y te arma la música. El problema es que no la han lanzado oficialmente, la tienen como una herramienta de testeo, como una beta, Nah. porque tienen miedo de las repercusiones que puede tener en la industria. Porque Google gana mucha plata por los acuerdos comerciales que tiene con las disqueras que tienen sus videos en YouTube. Pero el mismo Google, ahora a través de YouTube, está armando, buscando, y salía la noticia en The Verge, que leía durante el fin de semana, que está buscando, según una filtración, que le dejen incorporar las voces de los cantantes en un modelo de inteligencia artificial para que la gente cree contenido. Creen canciones y creen cosas, pero obviamente con una parte de la tajada compartida. ¿Cierto? De la publicidad que se genere, que la reciban las voces reales. Y este dilema, especialmente en la parte del contenido, tiene que ver mucho con un aspecto comercial. Porque la decisión ahí pasa por las disqueras que quieren ganar plata, pasa por Google que quieren ganar plata, y no pasa tanto por si se puede o no hacer y si es correcto hacerlo o no. ¿Cierto? Pero efectivamente no hay que olvidar que el dilema final tiene que ser si es correcto hacerlo o no. ¿Hasta dónde voy a dejar, cierto, que entre la inteligencia artificial o no? ¿Lo voy a ocupar yo para mi voz o lo voy a ocupar para clonar a mis compañeros de podcast? ¿Cierto? Y ahí ¿Hasta también tengo dónde otra quiero que duda. Tengo una otra duda para ti, Rodrigo. Una cosa que siempre me pasa con la gente que ocupa Midjourney o que ocupa Dalí, este referente de generaciones de imagen. ¿Esa imagen es mía? Lo que genera ahí, dado que yo le di un prompt, es mío. deje? Sí, el dilema está, y ahí viene el tema, en que esa imagen la generó Midjourney o la generó Dalí, o la canción la escribió ChatGPT, o la voz que hiciste la sacó estas plataformas de música, generándola, ¿cierto? En todos los casos, obviamente la tecnología detrás es distinta, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero básicamente lo que hace es que toma de su base de conocimiento, del entrenamiento que tuvo, de la data del entrenamiento, el modelo aprendió a hablar, aprendió componentes, aprendió que habían píxeles de colores, aprendió que habían letras, aprendió que no sé qué. Entonces cuando él crea algo nuevo, ese algo nuevo la única persona que lo recibe eres tú.
No hay alguien más que tenga esa misma imagen que tú. O sea, la probabilidad existe. El modelo estadísticamente Claro. podría, bajísima probabilidad, generarle la misma imagen a dos personas. Puede ser, sería una coincidencia, pero, o sea, si te pasa eso, cómprate un loto. Ya, porque de verdad la probabilidad es demasiado, demasiado baja. Pero técnicamente, estadísticamente es posible, ¿cierto? Pero esa imagen es tuya, no la ha visto nadie más. Solo tú sabes que la hizo una inteligencia artificial. O sea, técnicamente, si nos vamos muy... No, ni siquiera desde un argumento legal, yo la puedo bajar, la puedo procesar, trabajar un poquito, y digo, lo hice yo, ¿cierto? Y nadie se tiene por qué enterar. A menos que yo la tome tal cual y las empresas, que ahí tienen un desafío también, le haya puesto una marca de agua que diga de forma oculta que era de ella y si la paso por un filtro dice, te lo genera una ella. Entonces, Y hay una ahí hay... validación que se puede hacer. Pero, y lo último importante es que, si bien desde esa parte más operacional la imagen es tuya, el debate tiene que ver mucho más también con qué está en esa data de entrenamiento del modelo. Porque si el modelo se entrenó con puras imágenes de un artista y tú replicaste a ese artista y no tenías el consentimiento de ese artista para ponerlo en la data de entrenamiento, ahí yo creo que sí hay un problema, ¿cierto? Porque al final el modelo, la inteligencia artificial tiene estos dos componentes, el algoritmo, el modelo, que cómo lo trabaja, ¿cierto? Cómo descompone las cosas y crea cosas nuevas, y la data de entrenamiento. Entonces, Sí, pues, si la data de entrenamiento es legalmente obtenida y no hay problema y no hay ninguna cosa y me aseguras que puede funcionar, bacán, démosle, yo sé que lo que entrego no va a tener ningún problema, como lo hace Adobe. Adobe se preocupó de que en su base de entrenamiento hay puras imágenes que son propiedad de ellos, de Adobe Stock. Entonces lo que genera te asegura que no hay problema en que lo puedes ocupar como quieras. Lo mismo Meta. Por ejemplo, para AudioCraft, que es la que genera música, ¿cierto? Sonidos, ellos compraron canciones, licenciaron canciones para entrenar el modelo y crearon canciones propias para entrenar el modelo. Y tomaron librerías de sonidos de pajaritos y de buses y de cosas de plataformas abiertas para entrenar el modelo. Entonces lo que se genera no tiene ese problema de la base, entonces al final viene esto se te generó a ti en este momento y es único en el mundo y lo puedes llegar y ocupar. Entonces, el dilema para mí es ese, tengo el consentimiento para ocupar la data en el entrenamiento, porque claro, lo que generan estos modelos es entre comillas nuevo. Sí, y ahí está, igual hay un fallo en Estados Unidos que es principalmente el principal mercado para muchas de estas herramientas, que dice que también si la cosa viene tal cual desde la herramienta de inteligencia artificial no es de nadie, no se puede hacer copyright. Entonces obviamente depende esto de cada país, de cada jurisdicción, digamos, pero ley estadounidense dice de que no se puede registrar tal cual viene, pero eso nada te impide de que lo puedas ocupar como un borrador para algo que vas a crear después. Y de cierta manera eso que ya creaste después, sí tiene creación humana y sí se puede registrar. Y pasando a Claro, otro punto que tú pero mencionaste... yo quiero comentar una Ah, cosa ahí sí que creo que es relevante, porque tal como decías tú que la inteligencia artificial es un asistente, yo también digo, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿cierto? Que tú la ocupas, tú eres el usuario de la herramienta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú veías una obra, un Dalí pintando, o quizás más atrás, incluso en la época medieval, cuando pintaban los cuadros dorados, ¿cierto? Que uno ve en los museos de claro, Europa, ese cuadro dorado tiene oro. Ellos tomaban oro y lo aplicaban con unas sustancias y creaban una pintura dorada. Ellos mismos, el mismo artista, se hacía una pastita dorada, ¿cierto? Para pintar la cuestión. Hoy, si quiere pintar dorado, él va a una tienda de arte, compra una pintura dorada que tiene glitter probablemente para hacer el efecto dorado y lo pinta y le queda igual. La herramienta, el medio cambia. Y ahí el dilema está en, ya, ChatGPT, yo le preguntaba a la gente de esta sociedad de derechos de autor con la que me junté, porque yo hice un ejemplo y dije, mira, partamos de lo básico, ChatGPT, igual que partimos este capítulo desde ChatGPT. Y le dije, ChatGPT, quiero que me ayudes a escribir un nuevo tema del gran cantautor latinoamericano Chayanne. Quiero que sea una melodía amorosa, que tenga no sé qué, le dé un prompt bien elaborado, como los que están en nuestro libro ChatGPT para principiantes, link en la descripción. Y me dio una canción que se llama Susurros del Corazón. ¿Ya? Y empezamos a ver la letra y quedó súper buena. ¿Ya? Y el coro, y tomé el coro, lo busqué en Google para ver si no había nadie hubiera hecho esa que misma canción. tuviera, ¿cierto? Y no apareció en ninguna parte. Entonces le dije, oye, acá tengo una canción hecha, no toqué la letra, la saqué directamente de ChatGPT. Y en la mesa eran puros abogados de derechos de autor y les dije, ¿quién es el autor? Fui directo al grano. Ya. Tuve mucho miedo en ese momento, mucho miedo. Y me dijeron, tú.
porque tú le pediste la instrucción, tú lo estás tomando, tú lo estás sacando, y un ente, porque al final el problema con ChatGPT es que es un ente, dicen, no puede tener los derechos. Claro. Ahora, claro, lo que me pueden decir es que nadie tiene los derechos, ¿cierto? Sí. Que esa otra vista, y de hecho había gente que decía, no, en verdad no sé, como que se complicaron. Claro. Había uno que fue más, dijo, no, es tuya la canción. Yo le dije, si alguno de ustedes conoce a Chayanne, porfa, mándesela para ver si le gusta. Pero efectivamente, el dilema no está resuelto. Hay ciertas normativas que cubren ciertas cosas. Ya hay acuerdos internacionales de derechos de autor y un montón de cosas, pero por ejemplo, si tú tomas música, las descompones, ¿cierto? Con los modelos de estos que hacen piezas, tú no puedes patentar una nota de una guitarra eléctrica, tú patentas una secuencia de notas. Entonces, cuando el modelo descompone la música para entrenarse en unidades mínimas, que son las que ocupa después para construir y generar, ¿podrías hacer algo al respecto? Es un dilema súper complejo y yo no sé leyes, no soy la persona para resolverlo, pero sí para hacer las preguntas. Así que si alguien de ustedes estudia leyes en su casa, lo invito a que nos deje en los comentarios de a quién podemos invitar para que nos aclare estas cosas en futuros podcasts. Pero creo que ya nos alargamos mucho, así que Seba, te invito a dar unas últimas palabras. Sí, lo único que también quería como comentar y que para ir cerrando es que también es importante desde el punto de vista ético, porque muchas de estas cosas son regulatorias y en el fondo uno puede discutir que si el abogado sabe esto, si el abogado sabe esto otro, el derecho acá, el derecho allá, pero hay partes que son éticas y mucho de esto es autorregulación, especialmente de las empresas grandes que se quieren como bajar el riesgo. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos siempre es como le decimos a la persona de que está lidiando con inteligencia artificial. Por ejemplo, en estos típicos chatbots que uno va a agendar horas médicas o tratar de reclamar por tu pedido que no Los llega en típicos e-commerce. Lucía, Sofía, Sí, po. María. Sofía, María. Claro, eso. ¿Es ético no decirle a la persona de que está lidiando con un robot de inteligencia artificial? Porque honestamente tu reacción probablemente, al auditor que está escuchando esto ahora, tu reacción con el robot, si supieras que es inteligencia artificial, sería distinta a que si no supieras que es inteligencia artificial. Eso es 100% un hecho para mí, al menos. Entonces, dado eso, tiene la obligación de estas empresas ética, digamos, de decirte, porque hoy día las leyes, como hablamos, está todo en desarrollo, no está tan claro. Y creo que eso es algo que se tienen que cuestionar, especialmente aquellas empresas que hablan de valores en su misión y valores de temas de transparencia o de que nos importa el consumidor, etcétera. Si te importa tanto el consumidor, ¿le puedes esconder algo tan importante como el hecho de que estás lidiando directamente con la inteligencia artificial? Yo creo que eso es una discusión que lamentablemente no vamos a poder desarrollar hoy día, pero es una de las cosas que creo que quedaron en el tintero para hablar. Sí, lo único que quiero decir respecto a eso es que efectivamente la regulación siempre va a ir más tarde que la tecnología. Lo hemos vivido en Chile con la televisión digital terrestre. Se demoró 8 años en salir la norma de televisión digital terrestre y cuando salió estábamos viendo tele por internet. Entonces, el desafío está entonces en hacer legislaciones suficientemente amplias, ¿cierto? Porque no vas a saber cómo va a desarrollarse hacia adelante la tecnología, pero suficientemente amplias para poder atajar ciertos aspectos que son relevantes para la sociedad, temas éticos, temas de privacidad de los datos, temas de privacidad general, ¿cierto? Y de cuidado de la sociedad. Pero lo que sí tiene que pasar es que tanto las empresas que desarrollan estos modelos, como los entes gremiales que están relacionados a las distintas industrias donde se ve afectado, ellos tienen que estar haciendo conversaciones activas y autorregulándose en qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Y que quieren soltar o no, porque lo pueden hacer, pero otra cosa es ponerlo disponible. Como en este caso de Google, que no quiso soltar totalmente el de música, sí, porque tenía miedo de afectar a esa industria. Entonces hay un dilema grande y lo único que importa realmente es tanto la autorregulación del que crea el modelo, la autorregulación de quien lo ocupa. Al final son las dos piezas que están metidas y tal como los modelos, por ejemplo, cada vez hacen mejor cargo del sesgo, especialmente los que crean imágenes cuando le dices, haz una persona bonita, antes te hacían una mujer rubia, ahora te dan variedad étnica, ¿cierto? Y te hacen hombres y mujeres. Todos bonitos y hermosos, pero ahora te dan variedad. Tal como empieza a pasar eso, nosotros como usuarios también tenemos que tener el criterio de hasta dónde lo ocupo realmente y con qué transparencia. Y solo para finalizar, por ejemplo, a mí me gusta lo que está haciendo Amazon, que está diciendo, si tu libro lo escribiste con inteligencia artificial o te ayudó inteligencia artificial, haz clic aquí para que quede un tag que dice apoyado con inteligencia artificial. Fin, es una herramienta más. Y por lo menos yo creo que es una herramienta que nos puede habilitar muchas posibilidades, todavía limitadas en muchos casos, y que nosotros hoy en día en los negocios debiésemos estar cuestionándonos cómo incorporarla, cómo sacarle valor,
cómo aprovecharla realmente para optimizar los procesos y para empezar a hacer también más cosas y explorar más alternativas de negocio. Muy bien, y dicho eso, ahora vamos a ir cerrando el podcast. Les queremos agradecer a todos los que nos escucharon el día de hoy en un nuevo episodio de ¿Qué ya está pasando? Recuerden seguirnos en redes sociales, buscarnos como EvoACDM en todas las redes sociales y ir a YouTube, suscribirse, darle like a esto y en Spotify ir a los reviews, colocarle 5 estrellitas y con eso nos ayudan muchísimo a crecer como podcast. Sin más que decir, quisiera despedir a Rodrigo. Muchas gracias por venir hoy día a la transmisión. Y a todos ustedes también por habernos escuchado el día de hoy. Y nos vemos en un siguiente episodio de ¿Qué ya está pasando? ¡Hasta la próxima! Chao, chao.